So what is MAP? The MAP test, MAP stands for Measures of Academic Progress, and it is a computer adaptive test. And that means if your child answers the question correctly, the next question is more challenging. If they answer incorrectly, the next question is a little easier. This type of assessment challenges our top performers in the classroom without overwhelming any of the students whose skills are below grade level. MAP measures what your student knows and can measure growth over time as well as over several years. And you will see that when we show you a slide that shows the MAP growth over time. Ella dice que es MAP, y como síganme conmigo en la pantalla, ¿qué es el examen MAP? So, el examen MAP es una medida de progreso académico. Cómo saber cómo su niño está haciendo. Es un examen adaptivo por ordenado, y si su hijo responde correctamente una de las preguntas, la siguiente pregunta se le va a hacer más difícil. Si responden correctamente, la segunda pregunta va a ser menos difícil. Este tipo de evaluaciones pone a prueba lo que los alumnos, lo que el niño necesita mejorar y también cómo ayudar a los niños en las diferentes habilidades que el niño tiene a diferentes niveles que tiene. El examen MAP mide lo que su alumno sabe y puede medir el crecimiento a largo tiempo. Eso es importante porque nos deja saber a nosotros, estudiantes, dónde está el niño y cómo ayudarlo en un futuro. Handouts are already there for you. I just want to make it known as well that this is being videoed and this will be uploaded to the Leahy School website. And so if you feel as though you missed anything or you want to watch it again for additional clarification, you'll be able to do that. So, este es un video que vamos a estar, que no le vamos a presentar, pero como ejemplo, aquí está cómo entrar al video, está en inglés y en español para explicarle a ustedes y a los padres que nos están mirando vía Zoom. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Le vamos a mandar esa información para que ustedes en su tiempo en la casa puedan entrar al video y le explica más en inglés y en español sobre el examen MAP. And then you might question, when is your child assessed on the MAP test? And your student is assessed 3 times per year in reading, math, and science. So once in the fall, and your students have already been assessed. Once during the winter, which will be upcoming, and then our last one will be in the spring. So, usted le preguntaría, ¿a cuándo evalúan a mi hijo en estos exámenes? ¿Cuándo se le dan? Sus estudiantes evaluados 3 veces al año, en la lectura, en la matemática y en la ciencia. En el otoño, en el invierno y en la primavera. Sus estudiantes tomarán su primera evaluación de MAP en el otoño, que ya acabamos de pasar, y la segunda va a ser en el invierno, que sería como en enero, y la última sería como marzo o en abril. Your child's teacher uses the MAP information in several different ways. It helps to drive instruction in the classroom. So sometimes we may look at the data, or oftentimes we look at the data, and that is how we will formulate some of our WIN groups that your students have, which is a little bit more of an individualized instructional time and a small group time. It allows us to differentiate instruction for students throughout the school day. Again, being able to group students with similar scores in the different areas of reading, math, and science. And it also enables us to personalize instruction. We're able to see areas where your children may have some needs, and so we may want to focus more on some of those areas. ¿Cómo puede el profesor de mi hijo o hija
Utilizar la información del MAP. Los profesores usan esta información, esta data, de varias maneras. Primera, para ayudar a dirigir la instrucción en la aula, que se espera que los niños aprendan basado en lo que el resultado de la evaluación. Para diferenciar la enseñanza de los alumnos a la larga jornada. Es decir, si un niño necesita una área más que otra, ellos continúan enfocándose en las áreas donde el niño necesita la ayuda. Y tercera, para personalizar la enseñanza, para asesorarse de que el niño reciba de acuerdo a las necesidades que tiene, a darle esa ayuda. This next slide has a link to a parent toolkit that you can access once we upload this video, and then you can watch it at your leisure. But there's one family toolkit in English and in Spanish, and that gives you additional information and supports that you may be interested in learning more about to help support your child. Dice, otras cosas, que una de las cosas es que esta presentación está siendo grabada y va a estar puesta en la línea en la escuela Leahy. Esta grabación es grabada, por eso le pido también que apague su micrófono, por favor, porque todo lo que usted se habla se va a escuchar en la grabación. Tenemos la televisión de Lawrence aquí grabándolo para proveerle, darle esta información a aquellos padres que no pueden estar aquí con nosotros. Una de las cosas que ella estaba diciendo, la caja de herramientas, esta información se la vamos a poner en línea cuando lo bajen en la escuela Leahy, y están en inglés y en español, cajas de herramientas que usted puede trabajar con su niño y ayudar a su niño académicamente en la casa. And so we were able to pull up a few sample questions that we wanted to just share with you so you had an idea on what your students were looking at. So right now is a sample first grade math question. And it says, if this pattern shown were to repeat itself, what color would the 17th square be? And your child has the choice of blue, green, red, or yellow. And this involves some critical thinking skills, and it would involve them trying to determine or finding the best way for them to determine what color the 17th square would be. And students or your children would use a variety of different ways of trying to come up with that answer. Uno de los ejemplos que podemos ver aquí es un ejemplo de un grado, de primer grado. Si tiene niños en primer grado, este es un ejemplo de una de las preguntas que su niño o niña va a estar presentando en estos exámenes. La pregunta dice, si su niño tiene que enseñar un patrón y repetir este patrón, ¿qué color va a terminar siendo el cuadro número 17? Aquí ahora mismo está el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Va a haber 17 cuadros. Si usando el patrón, ¿qué cuadro caería a su niño cuando llegue el color en el número 17? Los niños van a escoger en las diferentes selecciones que se le está dando. La selección A dice que azul, la selección B dice que verde, la selección C dice que rojo y la selección D dice que amarillo. And I'll tell them how to get it. And so the strategy that we would use is they could count the squares. So it goes blue, green, red, yellow. So we would count 1, 2, 3, 4, and then the pattern would start to repeat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So the 17th square would be blue, which would be choice A. Dicen que la forma que le ayudan a los niños a practicar este tipo de exámenes es que si los cuatro, si el azul, el verde, el rojo y el amarillo son 4, entonces empiezan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 caería de nuevo, que sería el color azul. La respuesta sería la A. And so next we will show a sample third grade question from the ELA assessment. And it asks, read the following. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow,
and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. And the question for your child, if they were in third grade, what kind of writing is this? And they would have to look, is it A, poetry, B, nonfiction, C, fiction, or D, fairy tale? And we would want them to recognize that it is A, poetry, based on the stanza, the 4 lines in the stanza, and in this case, snow and go rhyme. Y dice que este es un ejemplo para si su niño o niña está en tercer grado. So, la pregunta es, por favor de leer y seguir. Y habla sobre que María tiene un berro, y habla sobre esto, y los niños tienen que leerlos, y después determinar qué tipo de escritura es. Una poesía, no ficción, o cuento de hadas, gracias, el español se me está olvidando, cuento de hadas. Solo los niños tienen que escoger, sería la A, que es una poesía. And so I think this is where I'm going to put them in groups. Do you want, so right now, if you, at your tables, you have a sample student report for your grade level. And again, when people have this at home, I guess we could show this right now because I'm thinking people at home would like to see the student report. And so right now, get it a little bit bigger. This is a student profile report, and it gives your child's score. And one of the things that it, my glasses on. This is a sample report. In the green shows mathematics as a 219 RIT score. We have science as 186 as a RIT score. And you can see that the reading here is 207 RIT score. And the RIT score is the score that your student receives for the test. And as you look at the map here, they're showing over time, and I know it's hard to see, but there's different dates at the bottom. And so this follows your child over the years that they take the map assessment, and you're able to see the fall of 1 year, maybe this could be second grade, their fall, winter, and spring score. And then when they enter third grade, that have a fall, winter, and spring score. And you're able to see how your child is scoring on these assessments. And the people here at our, in the groups, you have packets there for the grade level that your child is in. So, lo que ella está explicando es, este sería el reporte que usted va a recibir de su niño cada vez que se te tomen los exámenes de MAP. Le dije 3 veces que tenía que tomarse en el otoño, en el invierno y en la primavera. So, ahora mismo los padres que están presentes con nosotros, por eso, si se siente en el grado donde su niño está, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, le pusimos ejemplo de este reporte. Y estos son niños de aquí que lo han tomado este reporte. Yo voy a pasar por las mesas porque es muy importante. Esta es la clave para nosotros como madre al fin. Es que yo usaba estos reportes para ayudarme a mí a cómo ayudar a mi niño en la casa. Mi hija y mi hijo estudiaron en la escuela pública de Loren y esto es tan importante y por eso le damos las gracias por tomar el tiempo, por estar aquí con nosotros esta tarde. Porque nosotros como padres queremos ayudar a nuestros niños a que hagan bien académicamente. Y estos reportes nos ayudan a nosotros a entender cómo mi niño está haciendo. Este reporte es de matemática, dice ella, y dice, y aquí abajo, dice, aquí abajo le dice en el otoño, en el invierno y en la primavera que su niño lo tomó. Aquí en esta gráfica usted puede ver dónde estaba su niño en el segundo grado y la idea es, como toda gráfica, es que la gráfica siga subiendo. Cuando el niño estaba en segundo grado, cuando el niño estaba en tercer grado, usted puede ver gráficamente cómo su niño ha estado avanzando en estos exámenes. Y aquí podemos notar que el niño tuvo una baja. Pero
él subió y después subió, tuvo trabajo. So, la idea es de nosotros saber dónde está mi niño. Y lo bueno es de esta gráfica es que nos dejan saber cómo el niño está haciendo gráficamente. Pero también te dan la numeración, dónde está tu niño en la numeración. ¿Qué significa esta numeración? Y no solamente en el examen de matemática, pero el examen de ciencia y el examen de lectura y escritura. So, yo voy a pasar ahora para ayudarle a ustedes, a los padres que están presentes aquí conmigo, para que puedan visualizar estos reportes que le estoy dando. Yo aborré los nombres de los niños. Estos son niños actuales que están aquí con nosotros en la escuela Leahy y tomaron este examen en el otoño. So, para que cuando en enero usted reciba estos reportes, ya tenga un entendimiento de dónde está mi niño académicamente y qué podemos hacer para ayudarlo. Y vamos a estar hablando sobre eso. So right now, this is a sample student report in math, and I'm gonna, make it a little bit bigger. So, este es el reporte de un estudiante en matemática. Como ustedes pueden ver los colores otra vez, tiene colores anaranjado, colores azul y color amarillo. I put in presentation mode. When we're in presentation mode, I forgot to do that. It makes it larger Okay. for everybody, so it's Okay. my mistake, my old lady mistake. So when you look here, this is a sample of a student who took a test from the fall of 2015 to the end of the school year in 2016. And you can see the different colored lines represent different things, and you can look at that at the bottom. So the blue is the student RIT score. So fall of 2014, it shows their score. Then in winter of 2015, which would probably be January-ish, that shows that they increased to their score. And then in spring, they took a bit of a dip. And then in the fall of 2015, so their next school year, it seems to have dipped a bit more. And this dotted line here shows the projection of what Matt believes your child will be scoring on future assessments. Oh. Ella dice, ya lo pudo engrandar más grande. So, cuando usted reciba este reporte, va a decir el progreso del reporte del niño, va a decir el nombre del niño aquí, va a decir el número de estudiantes. El estado de Massachusetts le da a cada niño un número de estudiantes. Aquí va a decir el distrito, va a decir la escuela, que sería la escuela Leahy, y va a decir otoño del 2021. Y 2022, porque es el año escolar, pero 2021. So, ya dice que el examen es matemática, que se le dio a este niño. Aquí abajo dice la FA, quiere decir otoño, que en inglés se llama fall, del 2014. Después en el invierno del 2015. Después la primavera del 2015. Después en el... Yeah, that's actually, yeah, and we don't score. Nosotros summer. no Yeah. lo hacemos en el Yep. verano. La S quiere decir summer, pero nosotros ustedes lo que van a ver es otoño, invierno y primavera. Entonces aquí deja saber cómo aquí en el azul dice qué es lo que el estudiante agarró. El azul. Explain the others in a minute. Ajá. Y la anaranjada, pero aquí te dicen el azul en el 2014, en el otoño del 2014, cuando este estudiante cogió el examen de matemática, estaba bajito, pero usted vio la línea subió cuando lo tomó en el invierno del 2015. Ahora, cuando lo tomó en la primavera del 2015, el niño bajó la puntuación. Cuando lo tomó otra vez en el otoño del 2015, bajó todavía más. Estos puntitos aquí dicen lo que los exámenes dicen, la proyección. ¿Cómo el niño va a estar haciendo el otoño del 2015? ¿Cuál sería la proyección si continúa cogiendo estos exámenes? And these two, there's a golden orangey color and then there's a yellow color. And the golden color here shows the district grade level average.
So in this particular school system, that the Bachelor Middle School, whatever district that is in, so for us it would be Lawrence. We would have one color that would show the Lawrence, the district average that students scored in that grade level, in that particular grade level, and that's where they're given a particular RIT score. And this yellow here shows the grade, the norm grade level average and the expectation for that. So you can see that the student here was very, very close to the average score for a student in that grade level on the math. But then you can see he ended up taking a bit of a dip as the year progressed. And so that is when the expectation, might be that the teacher could give more individualized instruction to your child, and able to support them to get on track. Ella dice que en este examen, en la línea anaranjada, quiere decir lo que el distrito, en este caso sería el distrito de Loren, cómo el niño hizo comparado con los otros estudiantes de ese grado que tomó este examen en el distrito, en ese otoño. Y la amarilla significa las normas que se espera que los evaluadores de estos exámenes, cuál es la norma, dónde el estudiante tiene que estar basado en esas normas, expectativas que ellos tienen. El estudiante, el azul, el distrito comparado con todos los estudiantes del primer grado, por ejemplo, que tomaron este examen en el otoño, y como también las normas de los evaluadores de este examen, a dónde tienen que estar los niños. And at the bottom of the report for mathematics, it shows the different areas, the strands that the students were tested in. So here there were real and complex number systems, geometry, statistics and probability, and algebraic thinking. Parece que este estudiante está en una escuela intermedia, no de nosotros, una escuela intermedia de otro estado. Pero aquí dice cómo el niño hizo en matemática, y aquí te dice los diferentes sus exámenes que le dieron en esa área. Por ejemplo, geometría, dice complejo, números complejos, estadística y probabilidades, y forma de sumar en álgebra. Cuando dicen thinking, de manera de pensar y cómo el niño pudo hacer en estas áreas. Cuando ustedes reciban el listado, le va a decir aquí cuáles fueron las áreas que se examinaron el niño durante ese examen de matemática en el otoño. And as you can see in the box to the right, there's a lot of information here, but it shows this particular child is currently in the 9th grade, and it shows his scores from 3rd grade all the way up to the 9th grade. It shows his RIT score, his RIT growth, his growth projection, and his percentile. So there's a lot of information that teachers can use to help support your child, and there's a lot of information here that you can see as well, to be able to see how your child is progressing on this type of assessment. Dice, en este cuadro acá, te dan el historial de todos los exámenes de math que este estudiante, que está ahora en el 9º grado, ha estado tomando desde el otoño del 2009 hasta el otoño del 2015. Aquí te dice el grado donde él estaba en el 2009, cuarto, quinto y séptimo, y aquí te dice cómo el niño hizo en esos exámenes durante ese tiempo. Esto le da mucha información al maestro de qué forma puede ayudar a su niño académicamente, y le da mucha información a la escuela para ayudarlo en cuáles son las áreas que el niño necesita ayuda y cómo este niño ha progresado desde el 3er grado hasta el 9º grado. Ustedes, los padres que están aquí con nosotros, ustedes van a tener información del niño desde el 1er grado, si el niño está en primero, hasta que su niño termine el 5º grado. Ahora, si su niño ha estado con nosotros desde kindergarten y está en 5º grado ahora, te va a dar esa información desde el 1er grado, desde el kindergarten que tu niño estuvo con nosotros, cuando nosotros dábamos kindergarten, hasta el 5º grado. Es mucha información aquí para
la escuela, para los maestros, poder ayudar a sus niños, cuáles son las áreas que su niño necesita la ayuda. Okay, so we'll go to the next slide, and again, I apologize for not making this larger Dice earlier. que la excusa por no ponerlo más grande anteriormente. So here is a student progress report for reading. And again, from the fall of 2014 to the fall of 2015, the blue line and scores represent the student, with the dotted line representing their projected growth for future assessments. The golden orange represents the district and grade level, mean or average RIT scores. And the yellow represents the grade level average RIT scores. So, ya dice que este es un reporte de la lectura de este estudiante y aquí le dan esa información similar a la otra información que le habíamos presentado anteriormente, donde usted puede ver que el azul representa al estudiante, el amarillo representa la escuela y el anaranjado representa, el anaranjado representa el distrito y el amarillo representa las normas que las personas que hacen estas evaluaciones ven. And then again, at the bottom, you can see that the students were tested in literature, vocabulary acquisition and use, as well as informational text. So, y aquí abajo usted puede ver cuáles fueron las áreas que se examinó el niño en literatura, vocabulario y también adquisición y uso. So, estas son las áreas que le dieron el examen a este niño en lectura. And again, the box to the right shows the students' scores over time from grade 3 all the way up to 9th grade. Dice, y aquí en este cuadro señala otra vez desde el tercer grado hasta el noveno grado. So next we'll be showing a sample student, I'm gonna do the English first. The sample family report. And I'm gonna read mine here. This shows a report for your student, your child, in mathematics as well as in reading. And the score here shows your child's growth from fall 2017 to spring 2018. So you will have information that will, they will kind of dissect it for you. And they're telling you that your child had high growth in math, and they are currently in the 86th percentile, which means they made more progress than 86% of their peers. And in reading, it shows their child's growth from 2017 to spring 2018. Again, high growth in the 96th percentile, which means they made more progress than 96% of their peers. Ella dice que el ejemplo del informe familiar, este es el reporte que la maestra le va a estar dando. Y va a estar en el área de matemática y en el área de lectura. Aquí también no solamente te dice dónde está el niño, cómo está el niño haciendo en la gráfica, y cómo está el niño, este niño se llama Christopher, y cómo está él con el logro promedio nacional. Y aquí te dice el crecimiento de su hijo desde el otoño del 2018 hasta el otoño del 2019 está en el porcentaje 96, lo que significa que el progreso más que el 96% de sus compañeros de ese grado, y ese grado está en 4º grado, y la escuela es Smith Elementary. So, aquí te deja saber, y este reporte ustedes lo van a recibir en español, que te deja saber que tu niño, este niño Christopher, tuvo un 96% más alto que los compañeros del 4º grado que tomaron ese examen en matemáticas. So, este examen no solamente te deja saber cómo tu niño está haciendo individualmente y académicamente en el área de matemáticas, pero también compara al niño con todos los estudiantes del 4º grado, cómo tu niño ha hecho académicamente en estos exámenes comparado con los otros estudiantes del 4º grado. And so we have some tips on how families can help your students at home. And
it's a little different than just asking you to make sure that they're doing their reading and their writing or studying their math facts. We're trying to really encourage them to think, struggle, some critical thinking skills that we would like to see, and then also just offer them opportunities to build some background knowledge. Ella dice, lo que le vamos a estar presentando es algunos consejos, esta es lo que le hablé anteriormente, cómo usted pueden ayudar a su niño en la casa. So one of the things that did a little research, and one of the tips was to purchase some jigsaw puzzles, and Juana sharing it with some of the parents here, and those are jigsaw puzzles, and just make a habit as a family completing them together. Maybe that could be your Friday fun night. I know I used to have a Friday fun night with my students, or excuse me, my children. And so just doing some jigsaw puzzles with them and seeing how they try to fit the pieces together, and to see how their critical thinking, how they are thinking about how to put the big piece, the big puzzle together. It says younger kids can start with puzzles that have larger pieces that are easier to assemble, and as they get better, they can work their way up to the smaller pieces and the more challenging puzzles. Let your child choose the theme or the characters or the colors so that they're engaged in the task and they don't get bored. And this type of activity will help support your child's critical thinking skills. I've seen jigsaw puzzles at Walmart, the dollar store, so it might be a nice holiday gift. Ella dice que estos rompecabezas es una de las formas de cómo ayudar a su niño a pensar críticamente. ¿Dónde va la pieza que le encaja a este rompecabezas? Y aunque sea algo bien simple, pero es una forma de cómo ayudar a sus niños a pensar críticamente. Y puede empezar en un nivel más pequeño, con piezas más grandes, los niños de primer grado, segundo grado, y según los niños vayan avanzando, en tercero, cuarto, quinto grado, esta es otra de las formas que los puede ayudar. Esta es una forma que usted puede ayudar a su niño a pensar críticamente. Muy importante para poder ayudar a sus niños a hacer bien en estos exámenes. The second tip is build strong listening and focusing skills for your child. And this is really important, especially since even we've had COVID. As educators, we're seeing in the classroom that's something that we really are continuing to work on, having the students focus on us and listen carefully. And that is also going to help them on these assessments. It says show your child how to put on their listening ears, especially when they're younger. Point to your mouth when you're speaking. You know, you can grab your own ears and say, do you have your listening ears on? And point to your mouth as you're speaking, so it really gets your child to focus in on what you are saying. And this helps your child pay attention to what you are saying and help them avoid getting distracted. And this in turn will help them focus on these assessments and help them with some stamina to take these assessments. So, el consejo número 2 es para fomentar la capacidad de escuchar y concentrarse y enseñarle a sus niños que escuchen, dejarles saber, escucha con tus oídos. Le va a ayudar al niño a prestar atención y concentración a lo que usted le está diciendo. Escucha con los oídos. Una de las habilidades que le estoy enseñando a los niños de tercer grado es cómo aprender a escuchar, una de las habilidades de aprendizajes. Y si ustedes tienen niños en tercer grado que han recibido esos comentarios que yo les he mandado, cómo escuchar con sus oídos. La habilidad de aprender a escuchar nos ayuda a cómo ayudarnos a nosotros a poder concentrarnos en lo que la maestra está haciendo y ayudarnos. Eso es muy importante nosotros, especialmente como dice ella, todavía estamos pasando por el COVID. Asegurarse a los niños que nos escuchen y nos presten atención cuando lo estamos hablando, porque eso le ayuda a los niños a concentrarse en las clases. And our last tip of the evening is to plan some field trips
with your child that offer some language-rich experiences that you can explore with them. And there are many that are free and that they don't cost money, because I know sometimes that can be a challenge for all of us. A lot of the museums and things can be expensive. I know when my kids were little, we could get passes from the library. So checking Lawrence Public Library might be helpful. They do have children's museum passes, I believe, and passes to other activities that would be at a limited cost or free. But you could go to a museum, and you can look at the sculptures, you could look at the paintings, you could go to the children's museum that offers some hands-on activities. I also know there's one in Acton that's not too far from here that's excellent. You could go to a zoo. We've been to the Franklin Park Zoo at school before, and the Stone Zoo in Stoneham. And you can compare the different type of animals, you know, ask your child questions. You know, what do you notice? How are they different? And have that discussion. You can get out of the house and expose your child to a lot of different stimulating environments that can provide benefits that will help them on their performance on some of these assessments. So, el último consejo de esta tarde es: planifique excursiones que ofrezcan experiencias ricas en lenguaje y usted y sus hijos pueden explorar juntos, ya sea ir a un museo, a ver una escultura, pintura o visitar el zoológico para comparar diferentes tipos de animales y exponer a sus hijos a diferentes variedades. Porque una cosa que los niños aprenden también es poder aprender cosas que han recibido, que han visto. Y el zoológico, yo sé que algunos de nosotros somos en nuestro país, ayuden a sus niños cuando visiten a su país, llevarlo a un zoológico aquí. Si usted recibe estampilla de alimentos, que si usted va a la biblioteca, le dan pases gratuitos o de bajos recursos para usted poder ir a Boston y visitar el zoológico de Franklin, y hay otro zoológico en Stoneham. Mientras más exponemos a nuestros niños a actividades fuera de la casa, a entendimiento y conocer otras actividades, lo vamos a ayudar a nuestros niños académicamente. Y a veces le compramos teléfonos, le compramos tabletas, le compramos cosas electrónicas que no le está ayudando a su niño a ser expuesto a las diferentes cosas que hay. Y es muy importante nosotros llevarlo hasta la escuela, a la biblioteca. Take him to the library. Llevarlo take him to the library. Yes. Y conocer, ahí hay muchos libros, muchos recursos, muchas cosas que le podemos dar a nuestros niños a bajo costo. If you have a DTA card, you can get passes. You can go to different zoos and different places where your child can be exposed a diferentes actividades que le podemos poner. Better than having your kids be sitting in front of a tablet or in front of playing video games. Esa es una de las cosas que tenemos que enriquecer la mente de nuestros niños. Y lo digo así, por ser latina, y veo la necesidad que nosotros como latinos necesitamos exponer a nuestros niños a expandir su conocimiento en diferentes áreas. Es muy importante eso. We need to really encourage, as a Latina, to really encourage your child to be exposed to different environments, to learn, to do learning, and instead of being sitting down and playing video games and being on the phone or doing tablets. So